silencio, que la gente termine de sentarse. Sabemos que, bueno, hemos llenado el aforo. Muy buenas tardes a todo el mundo y muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes, especialmente a autoridades que hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros al senador Israel y Pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Alejandro de Miguel, posiblemente sea uno de los migueletes más conocidos en los últimos años. También darte la enhorabuena, Alejandro, por tu trabajo en los últimos años. Paco Montoro, que también lo veo por aquí. Tenemos al profesor José María Medino, que ya estuvo en Miguel Esteban cuando Pedro Casas, que no sé por dónde está sentado, y Esperanza fueron tanto alcalde como concejala de Cultura. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy estéis aquí, muchos migueletes que por razones de trabajo os encontráis en Madrid y habéis decidido pues acompañarnos, ¿no?, en esta actividad organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Miguel Esteban. Quiero dar también las gracias a Eugenio Caravaca, concejal de Cultura, que bueno, nos embarca en este tipo de actividades y es un orgullo, ¿no?, que me permitas a mí presentar este acto que tú has organizado junto con Javier y José Ramón. Daros las gracias a todos por venir, daros a todos por saludados. Nos encontramos hoy en la Casa de Castilla-La Mancha, una actividad organizada, como decía, por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Miguel Esteban, para presentar un estudio titulado El lugar de la Mancha cuyo nombre está al lado del Toboso. Se trata de un trabajo riguroso que aporta nuevas evidencias documentales y geográficas sobre la posible identificación de Miguel Esteban como el enigmático lugar de la Mancha al que Miguel de Cervantes hacía referencia en su obra Don Quijote de la Mancha. Durante siglos, la identidad de este lugar ha sido objeto de debate, con numerosas localidades reivindicando ese honor. Sin embargo, las investigaciones que hoy presentamos aportan datos sólidos que sitúan a Miguel Esteban como el posible escenario real que inspiró los primeros capítulos de la obra. Nuestra ubicación, a tan solo una legua del Toboso, y la presencia histórica de hidalgos como los Villaseñor, Ludeña y Acuña entre los siglos XIV y XVII, refuerzan esta hipótesis. A ellos se suman documentos que acreditan hechos históricos, duelos de caballeros, pleito, gestas, ataques a molinos, que guardan sorprendentes similitudes con los pasajes de la novela. Estos trabajos, elaborados por expertos archiveros e investigadores como Francisco Javier Escudero, con la colaboración de investigadores locales, permiten avanzar con rigor en una cuestión que ha fascinado a lectores y estudiosos durante las generaciones. También permitirme mencionar a todas las personas que desde hace muchos años he visto, creo, a Pepe Sanabria por ahí, no sé si está, y detrás de Pepe han venido muchos, como pueden ser Martín, José Ángel Ramos, Juan Torrillas, tengo por aquí a Lucendo, a Vicente, etcétera, etcétera. Muchos migueletes que han intentado pues estudiar, investigar sobre lo que hoy empezamos a tener como algo más sólido, con cierta rigurosidad, por documentos, por argumentos que encontramos en juzgados, registros, diferentes situaciones, y que hoy van a intentar explicarnos esa similitud, ¿no? Termino dando también las gracias a Casa Castilla-La Mancha, a Javier, que pues también nos ayuda a poder elaborar esta actividad de hoy. Como decía, el lugar de la Mancha, cuyo nombre está al lado del Toboso, una investigación que refuerza el valor histórico, cultural y literario de Miguel Esteban. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y espero que disfruten de esta actividad. ¿Sí? Ya, ahora. En un lugar de la Mancha, llamado Miguel Esteban, sucedieron hechos muy estrambóticos hace ya casi 5 siglos que llamaron la atención de uno de los más importantes autores de la literatura universal de todos los tiempos, don Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo recurso literario, al no desvelar el lugar de los hechos,
en los que seguramente basó su novela, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ha permitido a varias poblaciones de esta extensa región manchega intentar aspirar a alcanzar el Olimpo de ser el lugar. Así ha sido desde la impresión de la novela en 1605, y no ha parado desde entonces, para todos los pueblos manchegos, e incluso en otros lugares fuera de la comarca. Todos se pelean por este digno reconocimiento universal, adaptando su historia a la novela. La villa de Miguel Esteban no estuvo nunca entre las preferencias de los grandes cervantistas ni estudiosos filólogos de su obra, ya que no es citada en la novela, ni siquiera para ser la cuna de personajes secundarios. No fue incluida en la ruta del Quijote, nunca apareció en los escritos de los centenarios de la inmortal obra, ni fue situado su nombre en mapa cervantino alguno, al lado del nombre del Toboso, el cual sí estará unido a la posteridad por ser la cuna de Dulcinea, como así lo quiso don Miguel por decisión propia. Miguel Esteban no aportó tradición cervantina oral para los estudiosos del siglo XIX, ni siquiera lugares legendarios donde estuviera presente don Miguel encarcelado, ni fue visitado por comisarios de salitres que nunca aparecen en documentación alguna. Por todo lo anterior, es mucho más interesante la investigación del lugar en Miguel Esteban, estudiar e intentar desenmascarar a esa mano negra que tras siglos de historia ha tratado de ocultar hechos, pruebas y lugares físicos que nos conectarán directamente al siglo de oro español y por consiguiente a Miguel Cervantes y su obra. En el pasado siglo, investigadores locales y comarcales y de ámbito nacional, como Santiago Amón, ya fallecido, trataron de localizar el lugar de la Mancha en nuestra localidad, pero siempre bajo la espada de Damocles de no encontrar documentación que apoyara esa afirmación. Pero de repente, en este primer cuarto del siglo XXI, parece que a Miguel Esteban se le abre el mar rojo para alcanzar el lugar prometido. Insignes hombres de reconocido prestigio, como el catedrático y cervantista don Ciriaco Morón Arroyo, o el académico don José María Merino, Premio Nacional de las Letras, que hoy se encuentra aquí con nosotros, pido un fuerte aplauso para él. Situaron a Miguel Esteban como patria del hidalgo universal en sus estudios y obras tras un concienzudo estudio de la obra culmen de la literatura. Y todo parece apuntar en una misma dirección: una familia de rancio abolengo manchego, los Villaseñor, que aparecen en cualquier ámbito que se quiera investigar relacionado con Miguel Esteban. Pero quien realmente ha investigado la documentación de primera mano, escudriñando los legajos y documentos de esta familia en todos los archivos, recorriendo toda la Mancha, ha sido el reconocido cervantista don Francisco Javier Escudero Buendía, que se encuentra aquí con nosotros esta tarde, con el que yo contacté después de empaparme de su espectacular tesis, premiada por la Universidad de Castilla-La Mancha, ya que él es un gran experto en el linaje de los Villaseñor, sobre todo en los siglos XIV y hasta el XVII, puesto que ha examinado de primera mano, con los expedientes de hidalguía, los pleitos de los miembros de la familia o la capellanía de Santa Lucía, todos estos documentos para recoger todas las pruebas que apuntan en la actualidad a que el posible lugar que eligió Cervantes para situar el origen del Quijote pudiera ser la villa de Miguel Esteban. Y todo porque varios personajes de la familia Villaseñor, y sobre todo de sus descendientes Acuña, pudieron inspirar a don Miguel para escribir su novela universal, utilizando un realismo que, si se estudia en profundidad, como ha hecho el investigador Escudero Buendía, nos da una semejanza entre la novela y los hechos que protagonizaron muchos de los personajes de este linaje en el siglo XVI y principios del XVII en la villa de Miguel Esteban y su comarca. Y para finalizar, además, Cervantes quiso que en su obra más apreciada y póstuma quedara para la posteridad
escrito de su puño y letra en el Persiles, el apellido que ha perdurado durante estos 600 años en Miguel Esteban, Villaseñor. Para ello vamos a contar esta tarde con protagonistas de primera, como son don Miguel de Cervantes y Pedro de Acuña. Buenas tardes, tenga vuestra merced. Tenemos aquí, bueno, pues el plano de la ruta del Quijote, el primer plano de la ruta del Quijote de 1780, por don Tomás López, geógrafo. Esta ruta, pues estudiándola en profundidad, no tiene mucho fundamento y ha sido estudiada durante estos años. Fijaos lo que ha pasado ya desde 1780. Pero, como podéis ver, la ruta nos habla de sitios donde no hay molinos de viento, porque era el campo de San Juan, estaba prohibido por el priorato de San Juan. Nos habla de personajes de Quintanar de la Orden, muy al sur, ya cerca de Sierra Morena. Entonces, es una ruta que no se investigó, no se corroboró, y se hizo un poco así. Y así es como ha perdurado. En 1981, don Santiago Amón... Con la iglesia hemos dado, dijo Don Quijote. Ya lo veo, respondió Sancho. Y con la iglesia, en efecto, habían dado, que no topado, como muchos erróneamente siguen repitiendo. La iglesia en su acepción material, al margen enteramente de ironías, de alegorías y de metáforas. Con la iglesia, con el muro firme de esta iglesia parroquial del Toboso, se dieron de bruces el caballero y el escudero. Al encuentro con Dulcinea habían venido Don Quijote y Sancho a este lugar de la Mancha, llamado el Toboso, desde aquel otro lugar de la Mancha de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes. ¿Cuál es o cuál puede ser ese lugar de la Mancha silenciado premeditadamente por Cervantes? Miguel Esteban, unas cuantas razones aconsejan y probar luego el recorrido desde aquí al Toboso. Existen numerosos estudios que hablan de la localización de ese enigmático lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, en Miguel Esteban. Y no están exentos de razón, puesto que es en Miguel Esteban el único pueblo no nombrado en el Quijote que reúne las condiciones necesarias, como es estar cerca del Toboso y de Quintanar. Todo esto y otras muchas razones dan pie a que el Miguelete se sienta paisano del hidalgo manchego. Sabe que esta es su cuna, que aquí lo fijó
Cervantes, y como anécdota hay una carta, tenemos constancia de una carta mandada por un cura hace unos 100 años a su colega. Muy entrada andaba ya la noche, cuando Don Quijote y Sancho salieron del silenciado lugar de la Mancha para llegar con el día y al paso del jumento, que hablando iban, a El Toboso. Distancia recorrida, 6 kilómetros, los mismos que hoy siguen uniendo ambos lugares. Cuando Don Quijote, por otro lado, revela quién realmente era Dulcinea, Sancho la reconoce en el acto por nombre y apellido, incluidos los de sus padres. Ello, aún hoy, solo es posible tratándose de pueblos limítrofes. Y ocurre que el pueblo más cercano al Toboso es, justamente, Miguel Esteban. Más indicios para traer a la luz la noche de esta historia. Armado ya caballero, descubrió Don Quijote a un rico vecino de Quintanar llamado Juan Aldudo, azotando a su joven criado, Andrés de nombre, en un bosque cercano. Y documentalmente se sabe que a unos pasos de Miguel Esteban, viniendo de Quintanar, en el siglo XVI, había, en efecto, un bosque. Cervantes llama a El Toboso, en su aparición nocturna, la gran ciudad del Toboso, mientras que al pueblo de Don Quijote le da nombre de simple e innominado lugar. Y la verdad es que Miguel Esteban albergaba entre el siglo XVI y el XVII una población de apenas 80 vecinos, en tanto El Toboso excedía los 800. Un último argumento. Demasiado castigado andaba ya por la vida Cervantes cuando emprendió la escritura del Quijote. No es, pues, de extrañar que quisiera olvidarse de su negra noche, de su maltrecha fama y de su nombre propio, coincidente con el de Miguel Esteban. El criterio que yo he seguido a la hora de dar con aquel lugar de la Mancha de cuyo nombre no quería acordarse Cervantes no es otro que el de la rigurosa veracidad geográfica. No hay fallos geográficos en el Quijote, siendo perfectamente verificable la ruta del Quijote. Quien quiera ir con buen aire a cualquiera de los puntos señalados en el Quijote, déjese guiar por la pluma cervantina, recorra los lugares y los caminos señalados por Cervantes, a partir de un lugar de la Mancha llamado Miguel Esteban. Al fin y al cabo. Es una pena que, claro, Santiago Montt falleció en un trágico accidente en un helicóptero en la Sierra de Madrid aquí, y bueno, pues aquello fue continuado ya a nivel local por Pepe Sanabria, que está aquí hoy con nosotros y es el que aparece en el vídeo. Ya en el siglo XXI, pues don Ciriaco Morón Arroyo, catedrático, estuvo en Miguel Esteban, ¿verdad, Javier? Sí, estuvo contigo. Y ya defendía en toda su obra, pues, Miguel Esteban, el lugar de la Mancha. El don Ciriaco, bueno, pues también le mandamos un saludo desde aquí. En el ABC lo publicó. Eso es. Y ya causó gran revuelo, ¿verdad? Causó gran revuelo, sí, señor. También don José María Merino, en su obra A través del Quijote, pues nos relata cómo quiere visitar Miguel Esteban, ese lugar de la Mancha, al lado del Toboso. Pasó el tiempo y empezado ya esta última década, Esa me suena más. ¿verdad? Sí. Francisco Javier Escudero Buendía se mete en este embrollo, realiza una tesis magnífica sobre los personajes reales del Quijote. ¿Cómo te metiste en esto, Javier?
¿Cómo me metí yo en lo de lo que además es que es una cosa que habéis visto que Santiago Gómez lo ha dicho exactamente, que es lo de Juan Aldudo, ¿no? Y tú lo sabes, José Ramón, y lo sabemos muchas de las personas que estamos aquí, que Juan Aldudo es un personaje real. Sí. Juan Aldudo existió, tal cual. Entonces ahora lo veremos, ¿no? Entonces, claro, Santiago Gómez no lo sabía. Santiago Gómez decía, estábamos cerca de Quintanar, pero no sabía que en el archivo parroquial, tanto de Mota del Pueblo como del Toboso, aparece Juan Aldudo, ¿no? No, de hecho uno, varios, de hecho varios. Entonces, y en Madrid, aquí en Madrid, en muchos sitios, ¿no? Y de todas formas, ¿cómo me metí yo en esto? Es una cosa, es importante el tema de Juan Aldudo, porque en cierto modo fue el comienzo, ¿no? Sabes que esto ya, vamos, no lo encontramos nosotros, lo encontró el jesuita de Quintanar, ¿no? Martín Nicolás, el padre Martín de Nicolás. El padre Martín de Nicolás, jesuita, que daba clases aquí en Madrid. Entonces fue el que encontró la primera referencia a Juan Aldudo, precisamente en estas visitas de la Orden de Mota. Y entonces, desde ahí, ya era un indicio bastante grande. La sorpresa ha sido, al ver todos estos archivos, no sé, todos estos archivos, incluido el de Miguel Esteban, ¿no? Pero principalmente el Toboso, también Quintanar de la Orden, que ya los hemos consultado, ¿no? Y la cantidad de personajes y de coincidencias, ¿no? En circunstancias, en nombres que aparecen ahí, ¿no? Es algo absolutamente increíble, ¿no? Entonces, realmente, lo que al principio podía ser pues simplemente una casualidad, luego se convirtió en algo... 1.400 páginas, bueno, 900 maquetado, 1.400 en bruto. ¿Y tu libro? ¿Y el libro? Ah, también. No, esto es el comienzo de todo. El comienzo, sí. Esto, claro, luego una vez que realmente, claro, un poco toda esta teoría un poco del realismo, ¿no? En Cervantes, no solamente la cuestión del lugar de la Mancha, sino el realismo en Cervantes, ya se difundió, ¿no? Y aparece 2 veces en El País, 2 veces en El Mundo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, y en otros muchos diarios, ¿no? A nivel internacional, como hoy, que lo comentamos ahora mismo, ¿o qué? Sí, bueno, la verdad es que nos ha sorprendido la repercusión que ha tenido el acto, nos ha llegado, bueno, pues retweet de todos los sitios, Estados Unidos, de Chile, no retweet, es que de Bolivia... Son noticias, son noticias, es que esta mañana, claro, la agencia EFE se ha hecho eco de, agencia EFE de Toledo, Lidia Llanet, que es muy amiga nuestra, ¿no? Se ha hecho eco de esta presentación y de este nuevo estudio, ¿no? Y entonces, claro, lo ha difundido y hemos salido, ya digo, en todos estos países de la En México, que tenemos, bueno, pues grandes contactos, grandes lazos con Guanajuato, ¿verdad? Con Guanajuato, sí, lo Villaseñor de allí también, ¿no? Entonces, la verdad es que quiero, claro, que tengan en cuenta esto de que realmente es una cuestión que interesa muchísimo, ¿no? Y yo creo, antes de cambiar, porque vamos a cambiar enseguida de eso, quería que no perdieran de vista lo que acaba de decir en la primera frase José Ramón, ¿no? Lo que ha dicho él, que es realmente yo considero que es extraordinariamente importante. Y es que Miguel Esteban no estuvo en el momento de la fundación, digamos, entre comillas, ¿no? Del cervantismo, ¿no? En el momento en que Miguel Esteban, y me refiero también a Quintanar, y me refiero también en parte también el Toboso, es decir, todo este parte del Común de la Mancha, en el momento en que realmente a finales del siglo XVIII, ¿no? Como has comentado, ¿no? Con este mapa, pero principalmente del siglo XIX, entonces se lanzaron una serie de ideas, de teorías, de hipótesis, que realmente no están documentadas. O sea, hay que decirlo así, ¿no? Todo lo que nosotros estamos escuchando, por ejemplo, que claro, realmente son leyendas y mitos, ¿no? No están documentadas, no hay documentos, ¿no? Eso es algo que nos ha sorprendido muchísimo, ¿no? Nos ha sorprendido porque realmente tú piensas que cuando te hablan, ¿no? No solamente del lugar, sino de que la ruta pasa por aquí, de que pasa tal, piensas que realmente está fundamentado en algún tipo de documento. No es así, no lo hay. O sea, es decir, no vamos a dar nombres por mejor no molestar demasiado, y fechas concretas, pero es así, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es, pero en ese momento, por ejemplo, para algo que nos pilla muy lejano y que nos ha sorprendido, por ejemplo, la ruta zamorana del Quijote, ¿no? La ruta de leonesa, ¿no? También es del siglo XIX. Es decir, nosotros pensamos que es más reciente, pero también tiene 150 años. Entonces, claro, nosotros pensamos, en ese momento, pues se crearon 4, 5, 10 mitos,
10 mitos de todo, de toda la ruta, todo lo que escuchamos todos los días, y realmente son eso, son leyendas, o sea, no es nada más. Entonces, en ese momento Miguel Esteban no estaba, Quintanar no estaba, Toboso muy poquito. De hecho, la primera tesis sobre Toboso es de los años 80. Es decir, que al no estar en ese momento, realmente lo que se ha producido es pensar no solamente el tema del lugar, sino pensar que el Quijote no es realista. Porque claro, dicen, no, oye, es que aquí no aparece nada. Hombre, claro, si estás buscando en un sitio que no es, ¿cómo vas a encontrar? No vas a encontrar absolutamente nada. Entonces, Quijote no es realista, el Quijote está todo inventado, ¿no? Que es un poco un axioma que hay dentro del cervantismo, y realmente estudiando tanto el Quijote como las novelas ejemplares como el Persiles, y luego incluso el teatro, ¿no? Se puede ver perfectamente que no, que hay muchísimos personajes reales. Lo vamos a ver. Por ejemplo, este gran documental que pudimos estrenar el otro día en Miguel Esteban, de un gran amigo tuyo, de Fran Fernández, bueno, pues cuenta todas las posibilidades, ¿no? Aunque se centra también en tu libro, pero cuenta todas las posibilidades que hay de los lugares, posibles lugares. Claro, para ello Cervantes se documentó. ¿Creéis que Cervantes consultó mapas, consultó documentos para escribir el Quijote? Eso casi se lo podría preguntar a José María, pero Pero que no. Se lo voy a preguntar al mismo Cervantes, te puede sorprender. Pues mira, que lo conteste. Porque en su Porque- licencia, ¿y usted? en su petición de licencia para impresión, don Miguel, Muy poderoso señor Miguel de Cervantes, digo, que yo he compuesto un libro intitulado El ingenioso hidalgo de la Mancha, del cual hago presentación a vuestra Alteza. Pido y suplico sea servido de darme licencia y privilegio para imprimirle por 20 años, atento al mucho estudio y trabajo que en componer el dicho libro he gastado, y ser de lectura apacible, curiosa y de grande ingenio, que en ello recibiré gran bien y merced. ahí está la respuesta. Mucho estudio y documental. Yo me fío de don Miguel. Y además me alegra mucho estar en Madrid. ¿Por qué? Porque estamos a unos cientos de metros de la impresión del Quijote, donde don Miguel, en calle Atocha, pues pudo imprimir su obra. Aunque fuera en el sótano, aunque las prensas más adecuadas, las mejores, estuvieran reservadas en el piso superior, ¿verdad?, para Lope de Vega. Pero aquí se llevó a cabo el Quijote. Y ya en el prólogo del Quijote, en este soneto aparece la aldea. Él siempre tiene presente la aldea, cercana al Toboso. Sí es verdad que el Toboso va a ser el pueblo más nombrado, más de 160 veces. Pero claro, Miguel Esteban propio de esta villa es, hacia la parte del Toboso, hacia el Cerro Gordo. Hacia la parte del campo tiene esta villa una legua, escasa de término. A la parte de Quero una legua. A la parte de Don Fadrique media legua. A la parte del Quintanar media legua. Y los comunes es toda la orden de Santiago hasta el campo de Montiel. Y esto para el poder pastar. Y esta tierra es orden de Santiago, e maestrazgo, de que gozan todos los vecinos de esta orden, e que no tiene esta villa otros aprovechamientos propios, sino es las penas de los montes, que suelen dar por ella 2 ducados. Ahí vemos los datos de Miguel Esteban. Era una aldea. Claro, hemos dicho Villa de Miguel Esteban. ¿Por qué Villa? Porque eran muy que circundaban, eran grandes puertas. Quintanar de la Orden, capital de la gobernación. Campo de Cristana, el pueblo más grande de la Orden de Santiago. Alcázar de San Juan, capital del Priorato de San Juan, con más de 3 parroquias, con una fábrica de salitres, con multitud de población.
En el padrón de vecindario de Miguel Esteban de 1591, Francisco Javier Escudero encontró al cura del lugar y al barbero. Ahí los puede ver. Juan Fernández, teniente de cura, Pedro de Artaza, barbero. Y eran únicos. Era un lugar tan pequeño y el Quijote lo dice así. Cura y el barbero del lugar. Te das cuenta que muchas veces nos han dicho que Miguel Esteban no tenía barbero, ¿no? ¿Sabes qué? O nos lo han preguntado, con cierta inquina. Es que, claro, esto empezó en 2019. De 2019 a 2026 van apareciendo documentos. Los archivos los repeina otra vez Francisco Javier. Una casa en la dicha villa de Miguel Esteban, linde con el cementerio y con la calle real de la iglesia, la cual parece a más de 50 años que se cayó, y está el suelo yermo, como lo están otras muchas en la dicha villa, por estar casi despoblada y quedar el dicho solar parte de la dicha capellanía. Como veis, la villa está casi despoblada. Felipe II le había quitado los privilegios, que consistían en, claro, en tener jurisdicción propia. Aunque tenía picota, ya no tenía ese poder. Por lo tanto, estaba degradada a la categoría de lugar. Vista la primera analogía, pasamos a la segunda analogía que encontramos en los textos y documentos de Miguel Esteban con el Quijote. Tiene un porcentaje elevado de hidalgos en el siglo XVI, cuando se gesta el Quijote para ser una población tan pequeña. He puesto que sus reposteros y enterramientos, las armas de este linaje, que son media luna y 7 estrellas en campo azul, las cuales ganó el dicho Fernando Alonso de Villaseñor en una batalla que, siendo capitán, venció contra los moros, las cuales armas quedaron y están en su casa de solar en la dicha villa de Miguel Esteban. Ahí tenemos el escudo de los Villaseñor y su referencia en el archivo de la nobleza. Como veis, 7 estrellas, la media luna. Constantemente Cervantes está girando alrededor de esta familia. Aparecerá también en el Quijote, en el capítulo de Clavileño. Quijote y Sancho vuelan a través de las Pléyades, las 7 cabrillas y la luna en este vuelo imaginario. La villa de Miguel Esteban también contaba con caballeros que habían participado en la Reconquista, sobre todo estos Villaseñor y Acuña, que habían participado en la toma de Granada y que, por supuesto, conservaban sus armas. Así encontramos esta analogía que nos va a leer don Miguel de Cervantes. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y tierras de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. El dicho Andrés de Carrión había venido el dicha día a esta villa con un caballo y con un mozo, para que dijesen los testigos que andaba a caballo, el cual es un rocín que por el mes de abril pasado no le podían levantar del suelo para lo llevar a su casa, y alguna gente le ayudaban al dicho levantar. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un peliset osa fui, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca el del Cid, con él se igualaban. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo, de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Vaya analogía. ¿Aquí qué pensaste,
Javier, cuando encontraste a Andrés de Carrión, un hidalgo que se va a Andalucía, que no paga por las ventas, que compra un rocín flaco. Sí, realmente esta historia ocurrió entre 1578 y 1579, las navidades de 1578 y el verano de 1579, y es muy curioso, sí que es algo extraordinariamente sorprendente. Quiero que, claro, estéis viendo esta documentación y os podéis plantear, ¿pero esto es real? ¿Esto realmente existe? El documento que nos acaba de enseñar José Ramón existe totalmente. Este documento está en Madrid, está en el Archivo Histórico. Entonces, claro, es así, o sea, hubo un hidalgo de Miguel Esteban, que se llamaba Miguel Andrés de Carrión, que fue alcalde, que era un hidalgo muy estrafalario, como decían, que se vestía y tal, por la forma que tenía de tanto de vestirse como de comer al lado de la cuadra, en su casa y tal y cual, y que en un momento determinado de 1578, para ganar un pleito, se marcha a Andalucía, va por las posadas tal cual, esto está documentado tal cual, va por las posadas, no paga, se lo echan en cara, va con dos machos, los intercambia, se trae un rocín que es tan malo que se cae al suelo, ¿no? Se le cae al suelo, como hemos visto, y lo tienen que ayudarle a levantar y llevarlo al cuadro porque se le ha caído, ¿no? Y entonces, cuando en un momento determinado, él, que es realmente, a pesar de que es alcalde Miguel Esteban, ya sabemos que era una población en aquella época muy pobre y con muy poca población, él quiere demostrar que es caballero, cuando ya ha perdido, ¿no? Sigue siendo hidalgo, pero ha perdido poco, no solamente el dinero, sino un poco también el prestigio, ¿no? Prestigio que tenía su familia, ¿no? Y entonces él de todas formas quiere demostrar, y por eso ha cogido este rocín, que ha tenido, ni siquiera puede pagarlo, ha tenido que permutarlo, y tiene que coger ese rocín y se va a Quintanar a demostrar, contrata un criado, él no tenía criado, un mozo, pues se trae un mozo, se lo lleva, él se monta en este rocín tan flaco y tan desastroso, y se recorre Quintanar recorriendo, diciendo, mirad, soy un caballero. ¿Y qué sucede, José Ramón? Pues que se cae en ese momento. Y se ríen de él. Se ríen de él, le tienen que levantar el rocín, o sea, totalmente cómico. Y claro, lo importante es que hay un testigo, que veremos más adelante. Un testigo importante para don Miguel. Vale. 1581, el hidalgo Acuña nos va a relatar en primera persona lo que pasó. Que este testigo oyó decir a Juan de Torrejón, alcalde ordinario de la dicha villa, y a Pedro de Villaseñor, hijo de Francisco de Villaseñor, yendo hacia la villa del Toboso, había topado en el camino a Francisco de Acuña, procurador, vecino del Toboso, y que la había querido matar con un montante o con una lanza. Es un hecho impresionante. El verano de 1581, julio concretamente, Francisco de Acuña sale vestido con las armas de su bisabuelo, que había participado en la toma de Granada, unas armas muy pesadas que ya no se llevaban para nada en el siglo XVI, con la celada, con el montante, con la larga, y sale a el camino real del Toboso a Miguel Esteban y se encuentra con un hidalgo familiar suyo e intenta matarlo en un duelo. Algo espectacular para la época y que, sobre todo, claro, fue un escándalo en toda la comarca. Va a ser muy importante esta analogía, pero lo vamos a decir más adelante. Recordad, julio de 1581, verano de 1581. Es un lugar muy cercano a la gran villa de El Toboso, como dice el Quijote, patria de la mala Dulcinea. Aquí don Miguel, bueno, pues nos va a relatar que estamos muy cerca del Toboso. Solo Sancho Panza pensaba que cuanto su amo decía era verdad, sabiendo él quién era y habiéndole conocido desde su nacimiento. Y en lo que dudaba algo era en creer aquello de la linda Dulcinea del Toboso, porque nunca tal nombre ni tal princesa había llegado jamás a su noticia, aunque vivía tan cerca del Toboso. Como lo ha relatado Santiago Amón,
en el vídeo que habéis visto de 1981. Vivía tan cerca del Toboso. No es posible en el siglo XVI conocer a los padres de tu amada si no vives muy cerca, si no tienes una relación cercana. La hija de Lorenzo Corchuelo, Aldonza Lorenzo. Otra vez presente, los Villaseñor. En la casa del mejor y mayor linaje del Toboso, el único hidalgo. Y don Miguel, bueno, pues también nos va a contar qué había entre Miguel Esteban y el Toboso. Y así, prosiguiendo su historia, dice que así como Don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o selva junto al gran Toboso. Aquí lo tenemos. Este plano es real. Es de muy poquitos años después del siglo XVII. Y nos marca el Toboso y Miguel Esteban. ¿Y qué hay entre el Toboso y Miguel Esteban? Un bosque, una floresta. Ahí está. Y nos refleja también el bosque que hay entre Quintanar y el Toboso, donde va a ocurrir otro capítulo importante. Dicho testigo vio cómo Agustín Hernández desenvainaba la espada y se iba a una cruz que estaba cerca del molino y empezó a darle cuchilladas por la parte del pie de la dicha cruz, diciendo: «Mira cómo corta mi espada». Impresionante la analogía, ¿no? Ataque a un molino real, 1199. Esto, aquí ya dijiste, ¿verdad, Javier? Sí, ¿Qué dijiste? yo creo que... No, en eso tienes razón. Aquí sí que... Esto es... Claro, estáis diciendo, vamos, si os decimos que acertéis en que dónde está, el documento no lo vais a aceptar. Está en Cuenca, está en el diocesano de Cuenca. Es un proceso inquisitorial, porque lo que pinchó fue una cruz. Entonces, vale, lo entendemos, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es realmente curioso, claro, porque cuando... Yo sé que se ha desestimado esto, que dice, no, pero es que... Claro, es que tenía que... El problema es abrir el documento. Cuando abres el documento, ¿quién declara? Declara su tía. ¿Y quién es su tía? Guiomar de Villaseñor. Guiomar de Villaseñor. Otra vez. Este señor es un Villaseñor. Y familiar del juez que va a denegar la petición de Miguel Cervantes para ir a América. Sí. Del licenciado Jiménez Ortiz. Ortiz Villaseñor. Miguel Esteban estaba atravesada por el camino real de Toledo a Murcia, conocido como la Ruta de la Seda. Así lo afirma el cura en el Quijote. Sí, así es, dijo el cura. Por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí tomará vuesa merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la buena ventura. Ahí tenemos el camino real atravesando Miguel Esteban. Los que conocéis nuestro pueblo atravesaba, ¿verdad? Desde La Vega entraba al camino de Villacañas. Aquí estaba la posada, la herrería. Giraba hacia la calle del Toboso, conocida como calle del Toboso en el siglo XVI, hoy conocida como calle de Valencia. Aquí lo tenemos. Es el itinerario de Villuba. Juan de Villuba, siglo XVI. Ahí tenemos las leguas que hay de Miguel Esteban al Toboso, como podéis comprobar. Una legua. Y aquí va a ocurrir un famoso capítulo. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. El camino de la seda, utilizado desde muy antiguo y protegido por la Orden de Santiago. Fijaos cómo en el plano, cuando el camino sale de Villacañas y atraviesa los ríos, atraviesa primero el río Ansares y luego el Cigüela, todavía la toponimia se declara como el puente del Toboso. Miguel de Cervantes atravesó este camino real. Lo tenemos documentado en julio de 1581, en su regreso de Cartagena.
misión secreta en Orán para Felipe II y tiene que volver a Lisboa a entregar los informes. Este camino para Miguel de Cervantes va a ser muy importante, puesto que lo va a reflejar en muchas de sus obras. Por ejemplo, en La Gitanilla, ¿verdad, Javier? Sí, en La Gitanilla también, ¿no? Y en el Persiles. Sobre todo en el Persiles, en sentido contrario, desde Lisboa, ¿verdad?, hacia el Levante. Hacia el Levante. Que estamos ya investigando todos esos episodios y ya lo estamos viendo que son todos reales. Sí, por el profesor Esliva está documentado un documento de pago a Miguel de Cervantes, estante en Cartagena, a principios de julio de 1581. Y tiene que regresar por este mismo camino. Las relaciones de Felipe II nos dicen que Miguel Esteban está a 50 leguas de la mar de Cartagena. Tenemos otro documento del profesor Esliva que acredita cuánto tardaba Cervantes cuando era comisario en Andalucía. 8 leguas por día debía recorrer, así marcado. Pues hagan las cuentas, son sencillas. 50 leguas, si recorres por día 8 leguas, a las 6 jornadas estás en el Toboso, o Miguel Esteban. Pernoctando, ahí lo llevo. Y encima, en julio de 1581, que anteriormente, aquí nuestro hidalgo Acuña se peleó, atacó a Pedro de Villaseñor. En 26 de junio pagué por cédula de su majestad a Miguel de Cervantes, vecino de Cartagena. Digo, estante en Cartagena. Fijaos, esa es la prueba. Cervantes también nos va a dar una prueba de este camino que está muy relacionado con el lugar. Es en el episodio que nos ha relatado anteriormente de los mercaderes, cuando ya es apaleado. Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino. En estas pláticas y en otras semejantes llegaron al lugar, a la hora que anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Es que es una prueba fundamental. Estaba muy cerca de su lugar. Estaba en el mismo camino real cuando es apaleado por los mercaderes y le recogen y vuelve antes del anochecer, ¿no? Muy cercano. Tenemos hasta situado, ¿verdad?, el episodio. Hay pruebas documentales de personajes de la novela, como el morisco Ricote, que es tendero del lugar y está censado en Miguel Esteban en el siglo XVI. Ginés Ricote, que con juramento declaró ser de este nombre, y ser natural de las Cuevas, y alistado de primera lista en Miguel Esteban, y que vino allí con sus padres, y luego, a 4 meses, se pasaron aquí con licencia de Bolaños, gobernador, que a la sazón dijo que la tiene el concejo de esta villa. Admiroso Sancho de verse nombrar por su nombre y de verse abrazar del extranjero peregrino, y después de haberle estado mirando, sin hablar palabra, con mucha atención, nunca pudo conocerle. Pero viendo su suspensión, el peregrino le dijo: ¿Cómo hoy es posible, Sancho Panza, hermano, que no conoces a tu vecino Ricote el morisco, tendero de tu lugar? Acreditado también en Miguel Esteban en la posada, la tienda de pescados y de vino. En Miguel Esteban hay mucha concordancia geográfica con los pueblos y lugares de la novela. Mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero, ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo el Rico, el vecino del Quintanar. ¿Y quién era este Juan de Aldudo? Era real,
hijo de Juan Aldudo difunto. Aquí lo podemos encontrar en la partida de nacimiento de Pedro Ortiz Aldudo. Hijo de Juan Aldudo difunto. Y claro que existió. Y tenía propiedades. Otra asa, camino de la Labosa, a surco de Juan Aldudo, que hace 5 almudes. La Orden de Santiago, en sus visitas, nos relata casi dónde ocurre la acción. Aquí Cervantes aprovecha la geografía. ¿Cómo se llama el criado al que está paleando Juan de Aldudo? Andresillo, ¿verdad, Andrés? Ahí tenemos la ermita de San Andrés, entre Quintanar y el Toboso, en el lugar de las Labosas. ¿Casualidad? No lo diga Cervantes, si es casualidad. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo, a mi casa, que yo se los pagaré 1 real sobre otro. Y es que estaban tan cerca, ¿verdad? Fijaros el bosque, que todavía se puede ver lo que llamamos la venta del Toboso, el antiguo bosque de encinas entre el Toboso y Quintanar. Y claro, ¿qué le ofrece Juan a su criado? ¿Cómo que? ¿Qué le ofrece? Pues vente a casa y te pago. Vente a casa y te pago, claro. Y están cerquísima de Quintanar de la Si Orden. estás a 8 leguas no puedes ofrecer eso. No, y 80 menos, ¿eh? Este yo creo... Es definitivo. Este es el fundamental. Porque claro, dense cuenta ustedes que vamos a ver, Juan Aldudo aparece en el capítulo 4 del Quijote. Su personaje... O sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Sinceramente es fuerte. Entonces, ya lo ha enseñado José Ramón, ¿no? Ya han visto ustedes que ahí, como en el archivo parroquial, hay una partida, hay muchos más documentos, ¿eh? Pero hay una partida que habla de Juan Aldudo, hay mucho más, ya habéis visto, visitas y muchas más cosas, ¿no? Pero, claro, de pronto, Juan Aldudo, capítulo 4 Quijote. Vamos al capítulo que se dedica al Quintanar y al lugar de la Mancha en el Persiles, ¿no? En el libro tercero del Persiles. O sea, en su obra póstuma, o sea, Cervantes, cuando él, a 4 días de fallecer, que está redactando el prólogo, él dedica un capítulo a Quintanar de la Orden y a todos. ¿Y quién es el protagonista de ese capítulo? Otra vez Villaseñor. Antonio de Villaseñor, ¿no? Antonio Villaseñor, Diego y Constanza, que también se puede buscar documentalmente. Bueno, ¿cuántas posibilidades hay de encontrar Aldudo, que es un apellido muy extraño en la época, Villaseñor menos, pero tampoco es común, o sea, no, en todas partes, hombre, lo había en Murcia, lo había en Sevilla, pero no es un Gómez, no es un García. Entonces, ¿qué posibilidades hay de encontrarlo en fecha anterior a Cervantes, a ambos en un solo documento, en el mismo documento? Ahí está. Y teniendo una relación comercial y de amistad. ¿Qué posibilidades hay de que 2 personajes en 2 obras distintas, 2 apellidos, los encontremos en La Mancha juntos, documentalmente demostrado? ¿Qué posibilidades hay? De que sea casualidad, ¿qué posibilidades hay? Yo lo digo por mí, no sé, cada uno puede pensar lo que quiera. Por mí, que llevo 30 años investigando, es la primera vez y yo creo que la única que ha pasado. ¿Y lo va a relatar? Tenía ciertas tinajas de vino en la villa de Miguel Esteban, en una cueva que está en casa de Fernando de Villaseñor. Y esta cueva existe en Miguel Esteban. Ahí está el documento, archivo parroquial de Miguel Esteban. La cueva de los Villaseñor, heredada de el bisabuelo Fernán Vázquez de Acuña, el que participó en la conquista de Granada. Pero es que hay más. Cervantes, en este capítulo, nos va a dar otra concordancia geográfica con nuestro lugar. Acertó Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el que él había tomado en su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les fatigaban. Ahí está. Y tenéis en el plano
del geógrafo Tomás López la trayectoria desde Miguel Esteban hacia los molinos de Campo de Criptana. El primer pueblo que hay a la parte del norte y Cierzo es la villa de Miguel Esteban. Hay 2 leguas comunes, base de esta villa por la Sierra de Criptana. Ese es el recorrido. Y si hacemos el mismo recorrido al amanecer en verano, nos encontramos con que el sol nos da de soslayo. Porque el sol sale por Levantes, nos saldría por el Toboso, ¿verdad? Eso ya lo sabemos todos los migueletes. ¿Y cuando llegan a Criptana? En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. También acreditado por las relaciones de Felipe II, porque en el campo de Santiago, de la Orden de Santiago, sí que era autorizada la construcción de molinos de viento, no así en el campo de San Juan, como nos decía el mapa de Tomás López. Por tanto, está debidamente acreditado que el único lugar en el siglo XVI con esa cantidad de molinos era Campo de Criptana. En Miguel Esteban hay en la segunda mitad del siglo XVI un hidalgo, Pedro de Acuña, que muere de melancolía. Tiene libros de caballería, armas de sus antepasados y una sobrina huérfana a su cargo. Ya van a ser muchas coincidencias, ¿verdad? Yo, claro, cuando esto Francisco Javier... ¿Has puesto el documento de la Claro, sobrina? está todo. Ah, sí, perdón. Sí, lo de esta es la melancolía, ¿no? Claro. El hidalgo Pedro de Acuña nos va a leer su carta póstuma. Pedro de Acuña, vecino de la villa de Miguel Esteban. Por mi procurador, digo que a mi derecho conviene hacer información de cómo soy hombre muy viejo, de edad de más de 77 años, y muy enfermo de mal de gota y flemas, y melancolía, y de vaídos de cabeza, y de cómo las dichas enfermedades me dan reciamente, y las tengo ordinarias después que estoy preso en la cárcel del Quintanar, y me maltratan mucho después que en ella estoy, y de presente estoy muy malo. Por ende, a vuestra merced pido y suplico me dé a ver la dicha información de los testigos que yo para ello presentaré, y lo que dijeren, vuestra merced me lo mande dar en pública forma, para lo presentar ante su majestad, interponiendo vuestra señoría en ello su autoridad y decreto judicial, sobre que pido justicia. ¿Sabéis cómo fue llevado Pedro de Acuña a Quintanar? Que es lo último que hemos descubierto, ¿verdad, Javier? Pues lo das cuenta tú. En un carro, dice el documento, en un carro vino el gobernador del partido del Quintanar, a Miguel Esteban, donde estaba en la audiencia, en el actual ayuntamiento que estaba en la cárcel, y lo trasladaron en un carro. ¿Os suena? Y este es el documento que decía Javier, el padrón de vecindario de Miguel Esteban, 1591. Aquí está, Doña Francisca... Doña Francisca de Acuña, viuda de Luis Orejón, difunta, dejó una hija sola. Esta José Ramón era la hermana de Pedro de Acuña, ¿no? Del que estaba enfermo de melancolía. Así es. Su hermana Francisca. Francisca, era eso porque lo comprobamos en el archivo parroquial, ¿no? Aquí está todo. Sí, entonces... Y también hermana Y de entonces Lucía de Acuña, que va a ser muy importante también. se murieron los dos padres, ¿no? La hermana de Pedro de Acuña, y entonces se quedó una hija hidalga sola, ¿no? Sí, sí. Esto es un poco... Yo sé que esto también puede parecer decir, oye, ya, yo creo que os estáis pasando un poco y tal, pero era un poco por probar la teoría, ¿no? Por estirarla. Es decir, vamos a ponerla en cuestión y vamos a apretar a ver hasta dónde es capaz de llegar esto, ¿no? Y en el padrón que acabas de enseñar nos sorprendió esto. Ahí está. Es que se puede leer perfectamente. Doña Francisca de Acuña dejó una hija sola.
viuda, dejó una hija sola. Está aquí. Si preguntáis si lo he buscado en otros padrones, sí, lo he buscado en otros padrones. No hay hidalgas huérfanas, en otros padrones. También lo he mirado otros, claro, dices, claro, si miras este solo, pues claro, y tal. No, he mirado todo el común de alrededor, incluido otros pueblos que son muy conocidos por vosotros y que no vamos a mentir. Pero como me comentaba el otro día Esperanza, es que Pedro de Acuña era un hidalgo que además tenía una biblioteca. No todos tenían. Y las armas de sus bisabuelos. Y muere de melancolía, ¿verdad? Lo que hoy llamamos depresión. Con una sobrina huérfana. Es una que más bonito melancolía que sí. Octava analogía. Don Alonso Quijano vivía cerca del Toboso, lugar de su amada Aldonza Lorenzo, y tiene 2 perros, Barcino y Butrón, que le ha vendido un ganadero del Quintanar. Y que ya tenía comprados de su propio dinero 2 famosos perros para guardar el ganado, el uno llamado Barcino y el otro Butrón, que se los había vendido un ganadero del Quintanar, pero no por esto dejaba Don Quijote sus tristezas. Ahí lo tenéis. La melancolía. Y, claro, van a comprarle unos perros. A ver si esto lo supera. ¿Y dónde los van a comprar? Pues, sí, claro, todo el mundo sabe que en una pequeña aldea, lo podemos ver ahora en lo que llamamos la España vaciada, ¿verdad? Nos tenemos que desplazar a otros lugares. Y bueno, y de pronto hay ediciones del Quijote donde desaparece Quintanar de la Orden, sospechosamente. Sospechosamente. Pues eso. 15 reales al dicho mayordomo, porque fue al Quintanar e al Toboso a traer materiales de yeso de Texas e maestro para los reparos. O sea, todo lo tenían que comprar en la capital de la gobernación, en Quintanar, o en la gran villa del Toboso, en los materiales e incluso el personal. Nos dice que contratan maestro para los reparos. Y es 1603. Sigue siendo una aldea a 2 años de la publicación de la obra. Esta analogía nos va Cervantes primero a leer su obra y luego vamos a contestar. Por enemistad secreta que tenía al dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en aquella casa que después se vería. Dijo también que se llamaba el sabio Muñatón. El sabio Muñatón, que es el que se ha llevado los libros, ¿verdad, Javier? Pues mira dónde están los libros. Estaban en el Quintanar. Aquí tenemos el inventario de la biblioteca de Francisco de Muñatones, hidalgo de Quintanar de la Orden, 1591. Aquí ya sí que dijiste, ¿verdad? Gran hidalgo. Mira, todo es verdad, todos son libros. Todos son libros y libros importantes. Francisco de Muñatones y sabio Muñatón. No sé ya si hace falta mucha analogía. Es un apellido muy raro en La Mancha, ¿eh? Solamente lo hay, sí, no, porque además es vasco, ¿no? Entonces no, él venía de un pueblo del norte, ¿no? Entonces de Burgos, ¿no? Entonces realmente solamente estaba esto y una familiar suyo, una tía suya, que está en Villa Escusadero. Si aquí el tema ese no es importante, el tema es que es socio de quién? De Francisco. Desde Francisco de Acuña. Procurador del Toboso. Claro, y el que intentó matar a Pedro Villaseñor. Eso es. Otro personaje que el mismo Cervantes nos sitúa en su obra. El hijo de Pedro de Lobo se ha ordenado de grados y corona, con intención de hacerse clérigo. Súpolo Minguilla, la nieta de Mingo Silvato, y le puesto demanda de que la tiene dada palabra de casamiento. Malas lenguas quieren decir que ha estado encinta de él, pero él lo niega a pies juntillas. Aquí en la carta de Teresa Panza, Sancho Panza, bueno, pues se cita a este personaje, el hijo de Pedro de Lobo, que está estudiando para ordenarse de grados. Pero es que nosotros hemos encontrado... ¿A quién has encontrado, Javier? A Pedro de Lobo, que era el sacristán de la iglesia del Toboso. ¿En qué año? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ponte las gafas. 1583. Ah, vale. 1583. Es que estoy viendo aquí, tienes aquí 2 gafas y me he equivocado y me he puesto las tuyas. Es que de Pero verdad, es que esto lo hemos visto. Es que yo he estado con Javier en el archivo del Toboso y, bueno, ¿verdad? Y el hidalgo Acuña también estuvo. Y es que, claro, casi nos tuvieron que echar de allí. Porque si no nos hubiéramos quedado
a dormir allí. Este es un documento muy curioso, además ya sabemos que a los americanos, que les gusta mucho el tema de los moriscos, les va a interesar muchísimo. Este documento es un padrón de moriscos del Toboso, ¿no? Y lo firma Pedro de Lobo como sacristán. Pero luego es verdad que luego lo hemos visto más veces y tal, porque no era del Toboso, porque el apellido Lobo no existe en el Toboso. ¿De dónde venía? Además nos lo dijo el sacerdote, ¿no? Nos lo dijo. ¿De dónde venía? De su pueblo. Sí, De Villatobas. Villatobas, Sí. Donde además, bueno, también encontraste una relación con Micomigón. Sí, eso es otra Es historia. otra historia. Personaje realmente importante en el Quijote. Bien les pareció a los que he escuchado habían la canción de Grisóstomo, puesto que el que la leyó dijo que no le parecía que conformaba con la relación que él había oído del recato y bondad de Marcela, porque en ella se quejaba Grisóstomo de celos, sospechas y de ausencia, todo en perjuicio del buen crédito y buena fama de Marcela. Ahí lo tienen, Grisóstomo Martínez. Ahí lo tienen. Grisóstomo, con G. No Crisóstomo, como podríamos haber encontrado en muchos archivos de La Mancha, no. Grisóstomo. Pues claro, es una analogía que el archivo parroquial del Toboso es un tesoro. 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 Guay, me pasaba. Y nos faltaba la dama. Pedro Juárez, vecino de la villa del Toboso. Conozco por esta presente carta que vendo e robro por juro de heredad, para agora e para siempre jamás, a vos, aldonza de Villaseñor, para vos e para vuestros hijos y herederos, e sus sucesores presentes e por venir, e para quien de vos o dellos hubiere título o causa, voz e razones, conviene saber la mitad de unas casas de morada que yo tengo en esta villa. Aldonza. No Aldonza Lorenzo, como sale en la novela, pero sí Aldonza de Villaseñor, otra vez los Villaseñor. Y en el Toboso, mucha coincidencia. Aldonza, el Toboso y Villaseñor. Cervantes pudo conocer esta zona y a sus hidalgos con sus estrambóticas peripecias por otros hidalgos, como los poderosos Ludeña, asentados también en Miguel Esteban y emparentados con los Villaseñor. Aquí tenemos al comendador de Mirabel. Para los que sois de Miguel Esteban, Mirabel es un sitio importante. La encomienda de la Orden de Santiago, el Mirabel. El comendador era Diego de Lodeña, en la época de Carlos V, el emperador. Y su hijo era Pedro de Ludeña. Pedro de Ludeña, padrino de Cervantes. Ceremonia de velaciones. En 16 días del mes de enero de 86, yo, el licenciado Gabriel Álvarez, teniente cura de San Martín, velé a Miguel de Cervantes y a doña Catalina de Salazar. Fueron padrinos don Pedro de Ludeña y doña Magdalena de Cervantes. Testigos, Juan Delgado Rodrigo de Cervantes, Pedro de Montes de Oca, Franco de Laguna y Cristóbal de Pena. Entre esos caballeros importantes, militares, poetas, que rodeaban a Cervantes en 1586 en Madrid. ¿Quién son estos Ludeñas? Poderosos hidalgos establecidos en La Mancha, una rama en Madrid, otra rama en La Mancha, en Quintanar, pero también en Miguel Esteban. Aquí tenemos el escudo de Alonso Muñoz de Ludeña, el licenciado, que se encuentra en la iglesia parroquial de Miguel Esteban. Y aquí tenemos el escudo de Alonso Manuel de Ludeña, alférez mayor de Quintanar de la Orden. ¿Y quién era? ¿Quién era? Pues Vecino de Esquillas. Vecino de Esquillas. Se había casado con una hidalga de la Sagra. Claro. Además ya sabéis, de hecho ahora mismo, esto yo creo que
si os dais cuenta, claro, sabéis que, bueno, este es uno de los artículos que apareció en El Mundo, y el libro este de Las otras vidas de Don Quijote tiene un capítulo dedicado a Alonso Manuel de Ludeña, entre comillas, como posible informante de todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esta idea ha llegado muy pronto, ¿no? Primero hay que leerse todo esto, muchas más cosas hay más, ¿no? Tú has hecho un resumen porque tenemos 1 hora, pero hay cientos de personajes, ¿no? Entonces, y miles de documentos, ¿no? Entonces, claro, tú sí ahora mismo, en este momento, decimos, no, es que hay un informante, es que pues, nos planteamos un informante de Cervantes para el Quijote, que porque resulta que es un hidalgo, es el alférez mayor, es uno de los cargos más importantes de Quintanar de la Orden, que vive en Esquivias, a 2 calles de Cervantes. Entonces, claro, decimos, oye, esto es demasiada casualidad que luego haya un capítulo en su obra póstuma y tiene un señor viviendo a 2 casas que es de ese pueblo, ¿no? Entonces, y claro, pero el problema es que hay que ver todo esto, claro. Si parcelas todas estas ideas, pues claro, evidentemente las desechas. Pero si ves todo, por qué llegamos a esta conclusión, explícanos quién es este hombre. Don Fernando Manuel de Ludeña, comendador de la Orden de San Juan y tío de Alonso Manuel. Don Fernando era de Quintanar y presenció, lo sabemos por el pleito, sí, era el que se rió de la caída de Andrés de Carrión, alcalde de Miguel Esteban. Sí. Documentado, es una escultura preciosa de uno de los mejores escultores gallegos del barroco. Me has dicho dónde está, ¿eh? No. Mejor que tío. Claro, Ludeña, don Alonso Manuel de Ludeña tenía negocios con la familia política de don Miguel de Cervantes, con la familia de Catalina de Salazar. Ahí tenemos una venta al heredero de Cervantes, Pedro López de Vivar Salazar. Tenemos también arrendamientos a la familia del heredero de Miguel de Cervantes. Esto está documentado, esto lo han encontrado en los archivos de la Sagra Francisco Javier. Lo sabemos también por la capellanía de Santa Lucía de Miguel Esteban, toda esta relación familiar que ellos tienen. Lucía de Acuña, de quien fue hijo legítimo Pedro de Villaseñor, y que casó en la villa del Quintanar con doña Francisca Manuel de Ludeña. Todos familia y todos relacionados y en la misma época. María de Ludeña Villaseñor, de Miguel Esteban, la madre del licenciado cuyo escudo habéis visto. Y pasamos a la última analogía. En su novela póstuma, El Persiles, Cervantes cita otra vez al lugar de la Mancha. Por ventura, señor, replicó Antonio, este lugar no se llama el Quintanar de la Orden y en él no viven un apellido de unos hidalgos que se llaman Villaseñores. Dígolo porque he conocido yo un tal Villaseñor, bien lejos de esta tierra, que si él estuviera en esta no nos faltara posada a mí ni a mis camaradas. ¿Y cómo se llamaba, hijo?, dijo su madre. Ese Villaseñor que decís. Llamábase Antonio, replicó Antonio, y su padre, según me acuerdo, me dijo se llamaba Diego de Villaseñor. Ahí lo tienen, en el libro 3 del Persiles. ¿Cómo diría Sherlock Holmes? Y vuelve al lugar de los hechos, vuelve Cervantes. Desvía el camino real, ¿verdad?, desde Lisboa, en el que desembarcan los peregrinos, y cuando llega a Ocaña, Aranjuez, en vez de seguir hacia Tarancón y Valencia, lo desvía todos sus personajes y toda la trama de su última novela para pasar por Quintanar y para hablar precisamente de estos Villaseñor, ¿no? Y del lugar otra vez. Y del lugar otra vez, y que habla de un lugar, el lugar lo vas a poner. Y entonces, claro, diréis, hombre, pero no tenéis a Antonio de Villaseñor, a Diego de Villaseñor, a Constanza de Villaseñor en el archivo de Quintanar de la Orden. Anda que no.
Claro que lo tenemos. Está ahí. Claro que están. Además, Entonces, claro, se repiten constantemente los sí, nombres. además, porque Diego de Villaseñor y Antonio, su hijo, Sí. estaban también en Osuna. Se habían ido de Miguel Esteban al tiempo. ¿Y quién era corregidor también en Osuna? pues yo no me acuerdo ahora mismo. Juan de Cervantes. Juan de Cervantes, claro. el Los abuelo. nombres le persiguen siempre a Cervantes. Y entonces yo lo que os quería decir que hay una iniciativa, ¿no?, que tenéis aquí en la asociación, ¿no?, muy interesante, que la hemos hecho con varias personas, que es enseñaros literalmente esos documentos, ¿no? Lo hemos hecho muy poco, estamos empezando, porque claro, yo creo que pues como las llagas, ¿no?, de meter los dedos, porque claro, nosotros decimos esto y dicen, os enseñamos el texto del Persiles o del Quijote, veis estos personajes, y os enseñamos el documento original, porque los sacerdotes, ¿no?, de estos han colaborado mucho con nosotros, son muy amigos, están muy por la labor, y no lo enseñarían a nosotros, sino a vosotros, si quisierais participar de esto. Hombre, dentro de un grupo reducido, hombre, no vamos, como vayamos todos así, nos echan, ¿no?, de la iglesia. Y manejado por un archivero profesional. Claro, pero sí, de verdad que os invitamos a que en alguna de estas visitas y en alguna y tal, pues participéis. Y en mi pueblo, allí en Socollamo, decimos que os desengañéis por vuestro ojo, como decía Cortinas. Cortinas, ese hombre, no sé quién sería, pero se desengañó él mismo. Así es. Y volvemos al lugar, ¿verdad, señor Cervantes? Aprovechándome, pues, de esta verdad, digo que el hermoso escuadrón de los peregrinos, prosiguiendo su viaje, llegó a un lugar, no muy pequeño, ni muy grande, de cuyo nombre no me acuerdo, y en mitad de la plaza de él, por quien forzosamente habían de pasar. Acaban de salir, este libro 3, acaban de salir de Quintanar, y vuelven al lugar. Es que es sensacional. Sensacional. Sí, es sensacional. Cuando atraviesan el lugar, está acreditado por la topografía que debía conocer Cervantes muy bien. Llegaron todos juntos, donde un camino se dividía en dos. Los cautivos tomaron el de Cartagena y los peregrinos el de Valencia. Ahí lo tenéis. Cuando el camino real sale del Toboso, antes de llegar a la venta de Manjabacas, se divide en dos ramales. Y así todavía se llamaba en el siglo XIX. Camino de los valencianos y el camino que seguía hasta Cartagena. Documentado. Como también ha hablado Francisco Javier de la familia de Antonio Villaseñor, documentada en el archivo parroquial de Quintanar de la Orden. No sabía que lo habéis puesto, lo habéis puesto. Claro, lo he puesto, porque es una prueba fidedigna. ¿Dónde está? Fidedigna. Dale. Ahí está. Había ahí Pedro de Villaseñor. Sí, claro. Ahí, y Antonio está por ahí arriba, ¿no? Sí, o sea que es una prueba fidedigna de que estos villaseñores son los que aparecen en el Persiles. Y este es el extracto del árbol genealógico de los Villaseñor que yo tengo aquí. Tengo una copia y este, para mí, contiene el secreto de Cervantes. Porque aquí, en este árbol, aparecen todos los Villaseñor, todos los Carrión, que eran familia, el Rocín Flaco, todos los Acuña, los que atacaron en el camino del Toboso, aparecen los Ludenia, que entroncaron con los Villaseñor. Es una maravilla. Solamente que está perdido. No sabemos dónde está el árbol. Sabemos que una familia tenía una copia. ¿Una familia de dónde? Del Quintanar, donde se asentaron los Villaseñor a partir del siglo XVII y donde todavía les podéis encontrar. Quedan muy poquitos apellidos en Miguel Esteban, pero en Quintanar es un apellido todavía común. Y con esto terminamos, pero... Sí, Cidiamete. Bien cumpliste tu propósito, pues hiciste que villas y lugares, todos de la Mancha, disputasen entre sí, cada cual pretendiendo ahijarse y tener por suyo al hidalgo andante,
como si en tal honra les fuese la fama y la memoria. Mas llegó, al cabo de los años y del rodar de los siglos, el tiempo que desvela lo que la pluma quiso ocultar, y así se dieron la mano el mito y la verdad, quedando el nombre sin lugar hallado y el lugar al fin reconocido. Y no por ello pierde la historia un punto de su alteza, ni se encoge su alcance, que el caballero, aunque hallado en tierra cierta, siguió cabalgando por todos los caminos del mundo. Antes bien, quedó probado que lo universal no se opone a lo verdadero, ni lo literario se desdice por tener raíz en sitio conocido, pues mayor es la obra que, nacida de un lugar, alcanza a todos los hombres y a todos los tiempos. Puesto ante ustedes está, juzguen ustedes ahora si he cometido error alguno. Vale. Le vamos a dar la razón, señor Cervantes. Año 1581. Hay un pleito entre dos familias hidalgas de la villa de Miguel Esteban que no dejaba descansar sus conciencias. Oh, mis queridos antepasados, cuán triste sé que yacéis ansí, viéndonos de esta lisa como meros ganapanes. Vos que fuisteis gloria de las Españas, flor de la caballería, guerreros en Granada, Portugal, Castilla y las Américas. Bien siento que veáis a vuestros descendientes pegarnos en luchas absurdas por el patrimonio de tan castas familias. Uno de ellos, más endemoniado y joven, decide un día, en el camino de la villa de Miguel Esteban hacia el Toboso, enfrentarse contra su adversario. ¿Cómo llamaban al dicho hidalgo? Déjenme pensar. Francisco de Acuña. Parecía haber rescatado los pertrechos de todo su linaje. ¿Habría perdido la sesera este Francisco de Acuña? Bien sabían los vecinos de la localidad de Miguel Esteban que Francisco de Acuña requería afrenta al que se cruzaba con él para demostrar que era el más bizarro y valiente señor de la villa. Mal le vino al pobre Pedro Villaseñor, hidalgo de poderosa casa, cruzarse con este Acuña,
mal disfrazado de caballero por los caminos. Salvóse Villaseñor de la afrenta, porque mucho le pesaban las antiguas armas de caballero andante, al tal Acuña. Sí, caballero andante. En un lugar de la Mancha, entre la villa de Miguel Esteban y el Toboso, de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, que se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio y vino a dar en el más extraño pensamiento a hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscarlas a ver. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, y así, sin dar parte a personas nuevas. Ahora sí, este es el lugar de Mancha. De Luis Martín de Vidales para nuestro pueblo, ¿verdad? Esta gran escultura que preside la entrada de Miguel Esteban. Así, déjese guiar por la pluma cervantina, recorra los lugares y los caminos señalados por Cervantes, a partir de un lugar de la Mancha llamado Miguel Esteban. Aguantamos ya un minutito para dar las gracias en primer lugar a José Ramón, a Francisco Javier Escudero, a José María Merino por venir a acompañarnos. Alejandro, muchas gracias. Estaba la cosa complicada y al final es un esfuerzo. A nuestras autoridades también, representantes políticos que han venido a visitarnos.
Migueletes, amigos de Migueletes y Migueletas que estáis por aquí, muchas gracias por acompañarnos en esta experiencia tan interesante, tan emotiva para nosotros. Yo creo que es un principio muy interesante, no me quiero enrollar, estaba José María Merino, que yo creo que lo que va a decir es más interesante que lo que estoy diciendo yo. Termino, muchas gracias y contamos con vosotros pues para andar un camino largo, como el de la Seda, no, más largo todavía, porque este es el lugar de la Mancha. Muchas gracias. A mí me ha parecido, buenas tardes, a mí me ha parecido una fascinante investigación y además adornada con imágenes y con música, etcétera, formidable. Pero yo cuando empecé a pensar en el tema de Miguel Esteban, recordaba que de niño, yo no sé si ustedes lo habrán oído, a veces decían, no quiero acordarme. El no quiero acordarme era no consigo acordarme. Eso lo he oído yo cuando era niño. Y entonces el no querer acordarse, el no conseguirlo, ¿por qué? Me preguntaba yo. Hombre, porque Miguel Esteban se llama Miguel, como Miguel de Cervantes. Los dos nombres coinciden. Ahí hay yo creo que hay una broma, hay un guiño que hace el propio autor al lector sin explicárselo. Pero hay un guiño indudable, porque ¿cómo que no te acuerdas? Si es Miguel, es el nombre que tú tienes. Pero en fin, delicioso, formidable, intenso y cargado de sentido común. Muchas gracias. He pasado un rato, me imagino que con todos ustedes, formidable. Y bueno, y adelante. Bueno, pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias. Sabemos que nos hemos quedado con un espacio igual, seguramente un poco pequeño. Pedimos disculpas. Espero que la gente que haya estado de pie pues no se haya hecho muy largo. Muchísimas gracias de nuevo, Ramón, por tu tiempo, por tu ilusión. La versión online, dice Ramón. Gracias a Javier, que para no ser de Miguel Esteban dedica muchas horas a Miguel Esteban y a su comarca. Lo he dicho, gracias Israel, Pilar, Paco, Alejandro, muchísimas gracias por visitar aquí y por supuesto un gran aplauso también para nuestros cervantes. Muchas gracias.